En primer lugar, agradecer al servicio y al departamento de enseñanza, junto con lo encabezado, liderado por el doctor Javier Encalada, y con el apoyo de la doctora Natalie Pinos, que ya vamos casi con las 3 semanas o un poco más de estas charlas educativas de educación médica continua que lo está realizando el Hospital José Carrasco Arteaga del IES de la ciudad de Cuenca, como dije, a través de su departamento de enseñanza, ¿no? El día lunes ya habíamos tenido una aproximación dentro de lo que es la parte quirúrgica con la doctora Doris Sarmiento con respecto a las cirugías de trauma y el manejo del paciente politraumatizado, aunado juntamente a lo que es tiempos de coronavirus, ¿no? Junto con el departamento de cirugía general, departamento de cirugía, junto con su jefe, el doctor David Barzallo, queremos presentar y complementar un poco más ya sobre un ámbito un poco más general en cuáles son las diferentes conductas en las cuales, y no solo hablando de la parte de cirugía general digestiva, sino lo que es cirugía, comportamiento quirúrgico dentro de tanto en el prehospitalario, en el prequirófano y obviamente dentro del quirófano, así como su recuperación postquirúrgica, tanto de pacientes quienes tienen el diagnóstico de COVID-19 y obviamente en medio de esta pandemia todos los pacientes que requieran de alguna manera un tratamiento quirúrgico adecuado en los diferentes hospitales. Como sabemos, es organizado por el Hospital José Carrasco Arteaga y es de la ciudad de Cuenca, pero nuestra audiencia muchas veces sobrepasa nuestra población de nuestro hospital. Están con nosotros muchos participantes de otros hospitales, están también médicos internos, médicos estudiantes, inclusive de otras ciudades. Sin más preámbulos, les dejo con ustedes al doctor David Barzallo Sánchez, quien nos va a hablar de lo que es cirugía general en tiempos de pandemia COVID-19. Bueno, buenas noches con todos. Pues igual, ¿no? Un agradecimiento grande a los organizadores, especialmente al doctor Encalada y a la doctora Pinos, que han estado pendientes de toda la evolución de las conferencias del hospital y que están haciendo un excelente trabajo con temas relevantes para todos. Pues hablando de cirugía, bueno, primero diremos que no tenemos ningún conflicto de intereses para hablarles de esta noche. Y pues la primera imagen que se nos viene a la mente es todo el número de pruebas que estamos haciendo a nivel nacional, el número de muertes que hemos tenido, pero también el número de altas que empiezan a haber cada vez más. Y obviamente la incertidumbre como profesionales de la salud que tenemos en todas nuestras diferentes áreas, al tratar una enfermedad nueva, con un tratamiento ahorita de soporte, pues no existe un tratamiento definitivo para curarlo. Esto ha hecho que pues haya una gran cantidad de información que tiene que ser debidamente seleccionada, ya que en el mundo ahora hay muchas publicaciones rápidas y la verdad es que no todas son de calidad. Aparte que con todo lo que es la contingencia y todo lo que nos ha tocado vivir como médicos, ya no los alcanzo a leer a todos los artículos como las primeras semanas que se iba publicando de a poco. Vienen preguntas como, pues, ¿tengo que seguir operando? Y empiezo a leer las recomendaciones, las guías de las sociedades más importantes que han sido siempre nuestra base de consulta. Sin embargo, pues uno empieza a darse cuenta que en esto todavía no hay expertos y que las cosas se van dando conforme la experiencia. Como para recapitular un poquito las acciones iniciales de nuestro servicio, pues lo primero fue el cierre de la consulta externa, después se canceló toda la cirugía electiva, después unificamos a todos los cirujanos en un solo grupo, ya que teníamos un grupo en la consulta y otro grupo en la emergencia y tuvo que ser unificado de una manera adecuada. Se formaron equipos para cobertura de un hospital, como es el nuestro, que cubre gran parte del sur del país, de 24 horas los 7 días de la semana, y empezamos a redactar los lineamientos y los protocolos para esta contingencia. Tenemos también que saber que pues, el nivel de compromiso que se le pudo solicitar al cirujano siempre estuvo directamente proporcional
a las medidas de protección que nos han dado y gracias a Dios no hemos tenido bajas en nuestro equipo de cirugía hasta el día de hoy y eso hay que decirlo. Inicialmente estábamos operando cirugías emergentes no derivables, casos oncológicos no aplazables. Hemos empezado a incorporar manejo conservador que a veces llamaba un poco la atención, pero pues hay que tomar esos riesgos en estos momentos por el bienestar tanto de los pacientes como del personal de salud. Hemos aumentado la experticia en los procedimientos, no son lastimosamente buenos momentos para nuestros residentes. Sin embargo, pues todo esto será en algún día un mal recuerdo. Los pacientes COVID se operan solamente cuando hay riesgo vital. No es lo normal entrar a operar a un paciente COVID. Ahorita están concentrados primero en sobrevivir a lo que les está pasando. Se empezaron las adecuaciones del quirófano, buscando un lugar para poder operar cuando nos toque. Y obviamente todo esto de los equipos de protección personal, que según el escenario se ha ido esclareciendo y cada vez hemos ido cambiando ese sentir ciudadano inicial de que todos andemos con el traje blanco, a utilizarlos en cada uno de los escenarios de la mejor manera, así optimizando el uso de nuestros recursos. De manera específica, diremos que para el cirujano en el momento actual, uno debe ingresar una vez que el paciente haya sido intubado y que la vía aérea haya sido asegurada, obedeciendo a lo que nos cuentan algunos artículos ya, a la regla de los 3 minutos. 3 minutos de que el paciente haya sido intubado, el equipo entra a la sala, no solamente el cirujano, sino los instrumentistas, las circulantes, justamente para disminuir el riesgo de contagio ante una posible aerosolización, que es el miedo actual. Se nos ha pedido también que se manipule mínimamente los tejidos, que se trate de manipular los instrumentos más que con las manos, los tejidos con las manos y no solamente, y más con los instrumentos. Usar órdenes verbales claras para movilizar materiales, los punzocortantes, utilizar una bandeja para devolver el instrumental y así evitar accidentes. Se debe también priorizar la sutura mecánica cuando ésta esté disponible, cuando haya que hacer una resección intestinal y disminuir el tiempo de los pacientes en posición de Trendelenburg para evitar las complicaciones pulmonares. Además, se nos ha pedido que disminuyamos el número de incisiones y que en lo posible evitemos las ostomías o los estomas por el riesgo de infección en la manipulación de los tejidos. Otro aspecto fundamental ha sido, pues, el manejo del humo, ya que, como vamos a ver más adelante, pues se empiezan a narrar y a retomar algunos estudios previos en donde se habían identificado algunos virus en el humo producido por las cirugías, que puede ser tanto en cirugía abierta por los dispositivos que se utilizan como de electrocirugía, y también durante la laparoscopía ante el eventual riesgo de un neumoperitoneo que es evacuado por los trócares, que es evacuado cuando se abren las válvulas al ingresar y sacar pinzas, pues ese ha sido el principal miedo de nosotros como equipo quirúrgico. Además, tratar de disminuir el neumoperitoneo sin comprometer nuestro campo visual, no evacuar el neumoperitoneo sin protección, sin la succión adecuada, sin una adaptación sugerida, aunque todo esto sean teorías como lo vamos a ver, y además revisar pues, que los trócares no tengan fugas, que en nuestro medio siempre va a ser importante. En cuanto al postoperatorio de estos pacientes, pues si es que el paciente es COVID positivo, deberá estar aislado, puede cubrir su recuperación inicial, ¿no es cierto?, el despertar y la recuperación inicial en la misma sala de operaciones para no tenemos una sala de recuperación individualizada para estos pacientes. Después de eso se tendrá que hacer una limpieza exhaustiva de todas las superficies de la sala y además hay que ser muy cautos en el equipamiento del quirófano para la cirugía, ya que las recomendaciones internacionales que las cosas o los insumos que hayan ingresado a la sala y que no se hayan utilizado se deben botar, ya que el ambiente es un ambiente potencialmente contaminado. Tenemos ya los protocolos de desinfección del quirófano, no se puede apresurar un nuevo caso como en épocas previas, tiene que cumplirse estrictamente los protocolos y los cirujanos estamos empezando a plantear protocolos de recuperación temprana para disminuir la estancia hospitalaria de los pacientes. En la hospitalización, acordarse del uso de los equipos de protección personal,
en cada uno de los escenarios, en cada uno de los riesgos que tenga el paciente. Además, importante, todo paciente deberá llevar una mascarilla quirúrgica puesta. En las valoraciones, muchas veces nuestro hospital lo cumple. Se dan las mascarillas de los pacientes, pero por la incomodidad de una persona que pues no ha estado acostumbrada a vestir una mascarilla como parte de su indumentaria, pues se la retiran, la ponen bajo la almohada y es el médico o la enfermera cuando entra a cada habitación quien tiene que solicitarle que se ponga la mascarilla para poder ingresar a revisarlo. Los pases de visita se han modificado, en las salas entra solamente un equipo por sala, los grupos son de máximo 2 personas y si por A o B en una sala están varios pacientes de diferentes especialidades, habrá que esperar que salga el equipo de un paciente para ingresar otro. Se ha cumplido con esto de prohibir las visitas, los pacientes ya no socializan en la planta de hospitalización y la información a familiares, que es uno de los puntos que estamos viendo en estas últimas semanas, que normalmente era mucho más fácil antes, se debe coordinar al menos una vez al día de manera presencial y usar todos los medios para activar la telemedicina, videollamadas y todo lo que está disponible para que los pacientes tengan información adecuada, puesto que la relación médico-paciente se ha visto afectada al despersonalizar la medicina debido a los riesgos. Pues bien, esa es la situación actual del cirujano y el COVID en nuestro hospital. Sin embargo, tenemos que recordar que tenemos que buscar la parte científica de todo esto. Entonces, en la actualidad, la cirugía tiene que estar más que justificada por el momento que estamos viviendo, un momento, ¿no es cierto?, de una fase comunitaria en donde no se pueden operar por norma internacional cirugías electivas, tienen que ser todas las cirugías justificadas en un contexto de emergencia o en un contexto en el que el paciente vaya a tener un mal desenlace por no tratar esa enfermedad en los siguientes 6 meses. El paciente sospechoso tiene que ser confirmado o descartado y además tenemos que ver si es que para ofertar esa cirugía, como reza el consentimiento informado en la normativa actual, se debe investigar y exponer al paciente si existen otras opciones de tratamiento para el paciente, ya que en estos momentos la cirugía pues no se convierte en la primera elección. Y debemos recordar, estemos donde estemos siempre, cuál es mi centro, cuáles son mis recursos y cuáles son mi experticia para elegir uno u otro procedimiento. Entonces, llegamos a una pequeña pregunta en donde tenemos que decir si está realmente justificado el análisis y el cambio de las técnicas quirúrgicas y abordajes debido a la situación actual. ¿Por qué preguntamos esto? Porque realmente en un inicio se prohibió la cirugía laparoscópica, después le empezaron a aceptar y pues ahorita estamos en ese momento en donde todo se empieza a justificar. Entonces, ¿por qué hemos llegado a este debate mundial? 1. El virus se ha aislado en heces de los pacientes infectados. Todavía no se ha comprobado que esas heces hayan contaminado a nadie, pero ya está aislado ahí. Se sugiere por eso que el virus entra también a la mucosa gastrointestinal, lo cual pues explica de manera clara la sintomatología atípica del COVID. Además, empiezan a asomar las teorías de la aerosolización de la laparoscopía, como les habíamos comentado, del virus, y también hay que hacer un poco de énfasis a la cirugía de colon y recto, pues que es donde más se va a manipular al hacer una anastomosis, una resección, en donde tendría un riesgo un poquito mayor. Hay que tomar en cuenta que el virus inicialmente se nos dijo que estaba solo en la secreción respiratoria y estaba en el pulmón. Por lo tanto, la principal vía de contagio es la inhalatoria o el contacto con las mucosas después de tocar una superficie que ha quedado con el virus. Sin embargo, esta es la única vía en estos momentos. Mas todavía no se han descartado las otras vías y por eso es que estas teorías han tenido tanto repercusión en la sociedad. Otra teoría importante que el humo del bisturí o del electrobisturí, que ya había sido previamente estudiado, sí demostró con otros virus, como es el virus del papiloma humano, partículas. Sin embargo, la literatura es bastante extensa en este sentido y pues todavía hay opiniones divididas en cuanto al contagio de papiloma a través del humo del electrobisturí. Pues bien, vamos a desglosar estas teorías que son las más importantes
para los cirujanos generales. Primero, el conocimiento de la transmisión del COVID todavía es limitado, son teorías. Como les dije, la única vía probada es la transmisión respiratoria con los mecanismos citados. Los procedimientos quirúrgicos que sí aerolizan partículas al tracto respiratorio son los más riesgosos para nosotros, y la transmisión en el abdomen, si bien no está clara, ha justificado un montón de medidas. Otras áreas de estudio nos han mostrado, como les habíamos dicho, que la electrocirugía produce humo y que los residuos de las partículas se juntarían en el neumoperitoneo. Entonces, cada vez que nosotros abrimos una válvula, pues en teoría tendríamos que tener un riesgo mayor. La evidencia de los virus en la laparoscopía sí se ha estudiado, pero el número total de estudios es 1. Ya lo vamos a mostrar. Además, no se ha comprobado que estas partículas hayan infectado a nadie todavía, y la transmisión viral también se encuentra en debate en la cirugía abierta. Este es el estudio que detectó el virus de la hepatitis B en el humo quirúrgico emitido durante la cirugía laparoscópica. Este es un estudio que tiene ya varios años, como 6 años fuera, y del cual las 14 citas recientes se hicieron en épocas COVID. Antes había solamente sido citado una vez, y ustedes ahí ven las métricas de este estudio que está tomando en boga, pero recordemos una cosa. El virus de la hepatitis B es un virus de diseminación hematógena, no es respiratorio, lo cual nos deja nuevamente con un empate técnico, puesto que todavía sigue siendo una teoría que estemos aerolizando partículas y que haya habido alguien contaminado. La decisión se ha vuelto difícil, nuestros hospitales han parado la cirugía electiva. Ahora tendríamos que, como está parada la cirugía electiva, empezar a leer todo lo que se vaya publicando. El riesgo todavía no ha sido esclarecido y hay que maximizar nuestra protección. Todas las sociedades de cirugía han reconocido que todavía no sabemos lo suficiente para ser conclusivos, por lo tanto se recomienda el tratamiento del humo, del neumoperitoneo y del humo quirúrgico de alguna forma para disminuir los riesgos. Obviamente, aquí les traigo algunas citas. El Colegio Americano nos dice que los datos son insuficientes para recomendar en contra de la cirugía laparoscópica o la cirugía abierta. En el Reino Unido, el Royal College de Cirugía nos pidió después ya que consideremos la laparoscopía en casos selectos e individualizados. Las AGES, que pues se especializa en mínima invasión, nos ha pedido que controlemos y filtremos el CO2. Aquí vemos entonces los sistemas que tenemos disponibles en el mundo, no los tenemos en el Ecuador, excepto las N95, que esas sí las tenemos, de un montón de aparatos que nos ayudan a sacar el humo para disminuir pues, el riesgo en la laparoscopía. Sin embargo, ante este tipo de aparatos que no los tenemos, pues diversas sociedades han empezado a recomendar pues, la alcoholización del humo, del neumoperitoneo a través de un filtro armado en los quirófanos para disminuir el riesgo, la succión hacia los tachos de succión con hipoclorito o con alcohol, que es lo que tenemos en nuestro medio disponible por el momento y es lo que estamos haciendo, tratando de controlar la evacuación adecuada del neumoperitoneo. De igual manera se están utilizando los filtros EPA y los filtros que vienen de las máquinas de anestesia para poder disminuir la carga viral del humo que sale en caso de que esto sea positivo. Entonces, ¿cuál es el uso apropiado de la laparoscopía por encima de los procedimientos abiertos? Este artículo tiene pues ya un mes afuera y realmente todavía no se puede pedirle a nadie que vuelva a la cirugía abierta porque la laparoscopía tiene el mismo riesgo que la cirugía abierta en cuanto a transmisibilidad. El riesgo verdadero viene dado en el momento crítico de intubación y de extubación de los pacientes con la evidencia actual. Que esto pueda cambiar con los días, ya que pues la verdad de hoy será la mentira del mañana cuando se vayan descubriendo las cosas en cuanto al coronavirus, pues no lo sabemos, esperemos que sea así y que realmente el riesgo y las medidas de protección que estamos tomando tal vez sean excesivas y que después podamos dejar de hacer algunas de ellas. Sin embargo,
es recomendado ya por algunos autores, este ya tiene un poquito menos, del 1 de abril, que nos recomiendan que pues no sería prudente, inclusive sería un poco peligroso cambiar un procedimiento que usted lo ha hecho de manera segura y que ha sido comprobado tanto en sus beneficios para el paciente como también en resultados oncológicos por una pandemia viral. Entonces hay que hacer lo que sabemos hacer, hacerlo bien, no demorar los procedimientos, no es momento de enseñar lastimosamente. Eso va a afectar a los programas de posgrado en nuestro país y en el mundo entero lo están haciendo, pero eso es lo que tenemos que decir en cuanto al tratamiento de los gases, que es la parte que más nos compete a los cirujanos. Una cosa importante entonces, haciendo un resumen o un consolidado de lo que hemos dicho, tenemos que primero saber cómo está el brote en mi zona. Gracias a los datos que tenemos, pues sabemos cómo están las cosas. Nuestro departamento de epidemiología nos tiene siempre al tanto y sabemos en la fase que estamos. Dos, tenemos que discutir los casos de manera ahorita virtual, reunirnos entre los diferentes servicios, tomar las decisiones. No siempre las consultas se harán presenciales con los pacientes. Vamos a empezar a hacer este tipo de telemedicina también, una vez visto el paciente, los controles de exámenes, los seguimientos se pueden hacer vía telemedicina. Hasta que haya otra evidencia disponible, tenemos que utilizar toda la protección que se ha venido citando. Obviamente, en un paciente COVID positivo, la indumentaria será la completa, con el traje blanco, el hazmat y con todo lo que tenemos acá. Tenemos también pues, un quirófano destinado solamente a pacientes COVID, que hasta el momento no ha sido utilizado en nuestra institución, pero esperamos no hacerlo. Y para todos los procedimientos, ahorita lo que está pues recomendado es que se utilice una mascarilla N95 por los cirujanos, sea este laparoscópico o abierto o convencional. Por encima de esta mascarilla, pues sí se recomienda utilizar una mascarilla quirúrgica para que una gota de algo que nos pueda saltar en la cirugía no arruine la mascarilla y la protección que estamos teniendo. Y obviamente los reparos que hemos hablado sobre la entrada y salida del quirófano antes de la intubación y antes de la extubación, para que el riesgo sea menor, ya que ahí van a estar nuestros anestesiólogos, que son los verdaderos héroes de esta parte en el quirófano y quienes han tenido que modificar mucho más sus prácticas, ya que ellos están en un procedimiento que sí aeroliza partículas, de donde sí está comprobado hasta el momento. Recomendados, cosas al final, utilizar dispositivos de electrocirugía de manera responsable. Hay un análisis ya sobre los diferentes tipos de energía y el bisturí ultrasónico y la energía ultrasónica genera más partículas. Entonces, tal vez el electrobisturí sea un instrumento al que tengamos que volver. Se recomienda muchísimo el sellador de vasos, como es, bueno, por marcas no vamos a hablar, no es correcto, pero los selladores de vasos que sí los tenemos acá los podemos utilizar. Disminuir la potencia de los mismos al necesario, disminuir el neumoperitoneo, priorizar nuestra experiencia, aspirar siempre el humo, inclusive en cirugía convencional, haciendo las adaptaciones al electrobisturí y controlar todo lo que sea gases por parte del cirujano. Es necesario inclusive a veces que un cirujano acompañe el procedimiento aparte del cirujano principal para que pueda ayudarnos con esta parte, ya que cuando uno está durante el procedimiento, pues la atención se va a dirigir hacia el procedimiento, hacia la parte técnica. El tratamiento del neumoperitoneo, pues hay que hacerlo con estas sugerencias, hay que adaptar. No se escucha el audio, David. Nati. Hola David, ¿nos escuchas? Sí, yo sí te escucho. Perfecto, sí se escucha, perfecto. Ya, perdón, alguna cosa pasó. Pues usar cada vez mejor nuestros trajes de protección personal. Recordar que tenemos que iniciar una campaña de simulacros en nuestro hospital para colocación y retiro de los mismos, ya que el momento más crítico es el retiro de los mismos.
Hacerlo se recomienda frente a un espejo o también con la técnica de un compañero, que alguien te juzgue cómo tú estás haciendo. Preparar a todo el personal a su cargo. Es difícil decir solo yo me voy a cuidar, pero hay que tratar de que todos estemos preparados. Estandarizar los procedimientos a los pacientes sin un riesgo o que sean desconocidos, es decir, adoptar medidas universales y obviamente extremar el manejo de los equipos de protección en los pacientes positivos o de alta sospecha. Tips: use la regla de los 3 minutos. Como cirujano, usted mismo revise su instrumental, que no tenga fugas de los chócares, que los chócares estén buenos. Evite fugas innecesarias. No haga movimientos innecesarios dentro de la cavidad. No esté metiendo y sacando las pinzas a cada rato. Mesure sus movimientos dentro del abdomen. Arme su sistema de tratamientos de gases antes de la cirugía. Nombre un encargado de sus ayudantes para que le ayude mientras usted está concentrado en el procedimiento. Tenga paciencia al retirar el neumoperitoneo. Esto se ha vuelto muy difícil. Uno acaba el procedimiento, se ha cuidado de todos y en el retiro de vesícula del apéndice podría ocasionar una aerosolización de gases. Y pues lo mejor sería esperar pacientemente a que todo el neumoperitoneo salga, retirar la pieza quirúrgica y volver a insuflar. Y así que la cirugía se va a demorar un poquito más. Y una cosa muy importante, disminuye a la gente en su quirófano. Así sea un paciente sin sospecha, en una etapa comunitaria, pues nadie sabe qué es lo que nos va a deparar un paciente del que uno no sospeche. Entonces trate de que sea solamente el personal necesario, no gente ya mirando solamente el procedimiento. Entrarán solamente los que van a participar de la cirugía, de todas las áreas, tanto anestesia, tanto cirugía y enfermería. En conclusión, pienso que debemos de elegir la técnica que más seguridad le dé a su paciente y a su equipo. Además, que no existe evidencia concluyente que nos obligue a cambiar nuestras técnicas quirúrgicas de una manera sustancial más que adaptarlas. Y la respuesta a la pregunta que les hice temprano, pues, es fácil sucumbir por miedo y volver a prácticas previas. Sin embargo, como cirujanos y científicos, debemos empezar a cambiar el miedo por el conocimiento. Aquí les traigo las actividades del servicio de cirugía desde el 16 de marzo. Los números que ven en verde hacia arriba representan la ocupación de nuestro servicio. Hemos aumentado un poquito la ocupación porque ya en estas épocas hemos unificado los servicios de neurocirugía, traumatología y urología en nuestro mismo piso. En la columna blanca ustedes tienen el número de cirugías por guardia, por cirujano, y realmente estamos operando el mínimo necesario, creo que lo estamos cumpliendo. La columna verde oscura representa el número de valoraciones urgentes que hemos tenido en las emergencias, y la columna más bajita es el número de interconsultas intrahospitalarias, que también se ha estado disminuyendo. Con los pacientes que en este momento no están llegando porque el hospital está dedicado de manera híbrida, ¿no es cierto?, a COVID y a las otras patologías, estamos ahorita un poco tranquilos. Sin embargo, en algún punto vamos a ver ya que tendremos que elegir realmente los procedimientos más emergentes para este hospital, ya que todavía no podemos pues empezar a abrir nuestra cirugía electiva mientras dure la fase comunitaria, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Comenzamos la rueda de preguntas. Tenemos 2 medios por los cuales pueden hacer las preguntas. Una vía es a través del chat, a través de preguntas escritas, o como se les había indicado, a través del recurso de levantar la mano. Eso se le hace a través del botón participantes. Una vez que se abren los participantes, hay un botón, una opción que es levantar la mano. Tenemos 2 preguntas, una de cada vía. La doctora Natalie Pinos pregunta, ¿el sello de alcohol que se hace para liberar el neumoperitoneo está probado que funciona o es solo una teoría? A ver, no hay nada probado en el mundo que funcione al 100%. ¿Qué nos han dicho? Lávense las manos, pónganse alcohol y utilicen alcohol gel, que el virus no sobrevive en alcohol. Entonces, el razonamiento que se ha utilizado es
que los gases sean filtrados por un sello de alcohol, con la esperanza, digamos así, de que el virus no pase de ahí y disminuya el riesgo de que, si es que estos aerosoles son contaminantes para el personal de salud, el riesgo sea el mínimo. El doctor Juan Carlos Ortiz levantó la mano. No sé si se le puede dar la audiencia para que realice un comentario. No, ¿qué habrá? Hola, No. ¿qué tal, David? Qué Noches. gusto. Oye, David, la verdad, yo creo que con lo que dijiste al inicio, tanta información que tenemos y lograr sintetizar en una charla, pues te felicito. Y no porque eres compañero ni amigo, sino porque realmente he estado en algunas charlas y veo lo difícil que resulta para algunas personas o algunos cirujanos el poder sintetizar, porque la verdad tenemos una cantidad de artículos increíble. Bueno, yo me refería un poco, me quería referir hacia lo que hablaste sobre los estudios de traslape, ¿no? Que se hablaban sobre si realmente el COVID se puede, si realmente nos contaminamos o no, de pronto con el neumoperitoneo. Bueno, a los dos estudios que tú te referiste, tanto al papilomavirus como de la hepatitis B, hay algo que es importante recalcar, que de pronto es obvio, pero que estos estudios se realizaron no con mascarillas N95, ¿no? Sino que son con mascarillas simples y normales. Entonces, se supone que ahora se debería abrir un debate sobre si la mascarilla N95 realmente nos cubre. Y ojo con esto, que las mascarillas N95 que nosotros utilizamos son generalmente las que tienen válvulas, así que estamos utilizando otra mascarilla más. Entonces, esta circunstancia nos hace pensar en que realmente, como tú bien lo habías mencionado, lo único que sabemos es que todavía nadie es experto, ¿sí? Y lo que tenemos son un tanto de teorías que nos dirigimos por sentido común. Entonces, eso es un llamado un poco para tener en cuenta esto, porque la unidad de cirugía funciona con la unidad de anestesia. Creo que en algún momento deberíamos tomar otro nombre y yo he tenido algunos, no digo discusiones, pero sí debates sobre esta circunstancia, ¿no? Si no tienes algo probado, no lo puedes defender. Lo segundo que me gustaría acotar es que recordar que el COVID es un virus. Y el virus, obviamente, si bien es cierto, su vía principal tal vez es la respiratoria por la aerosolización, pero recordar que el virus está presente en cualquier tipo de secreción. Ojo con esto, si hacemos cirugía abierta, de hecho, por eso van las recomendaciones. Cuidado con los cortopunzantes, cuidado con el manejo de secreciones. Ahí viene lo que dijo también David. De un momento al otro, la experticia que nosotros tenemos en una o en otra técnica nos hacen cambiar. Y cuando nosotros cambiamos de técnica a la que ya no estamos acostumbrados, podemos generar más errores. Y esto significa más contaminación. Y por último, no me quiero extender, pero yo también trataba de hacer un resumen para que todo esto se pueda hacer, es recordar o acotar que siempre cada cirujano debe tener su checklist. Es de responsabilidad tener tu checklist antes y tú verificar que se tenga absolutamente todo, independientemente de lo que ya tenemos en el hospital, independientemente de que tengamos una buena instrumentadora, independientemente de que tengamos la ayuda de los residentes o de algún otro compañero. Y lo que siempre tienes que hacer es estar seguro de armar tu propio equipo. Cuando hablamos de tu equipo, y eso es algo que lo pongo a la reflexión, lo que dijo ya David, sería muy bueno el acompañarse de otro cirujano. Sí, porque empiezas a hacer equipo y ya no necesitas ni hablar, sabes cómo tienes que cuidarte. Y yo creo que ahora es una etapa que se nos viene, que hay que ver no como el vaso medio vacío, sino medio lleno, y poner en práctica todo lo que ya habíamos pensado, ¿no? De pronto nos va a tocar hacer equipos y trabajar con la persona a la cual le vas a poder confiar mucho de tu seguridad y de la seguridad del equipo en sí. Y me quedo con tu última frase, excelente. No hay que tener miedo, lo que hay que tener es conocimiento. Cuando tienes conocimiento, se aparta el miedo a un lado y yo creo que eso es bueno. Nada más que otra vez felicitarte, David. Acabo de salir de una charla de 3 horas de cirugía que lo hicieron en el Congreso Latinoamericano de hernias, donde se abordó también esto del COVID. Y la verdad que me quedo asombrado. Creo que no estuviste ahí porque yo revisé los nombres, pero veo que tus conocimientos están igual o mejores que los demás. Más bien te felicito en nombre del Departamento de Cirugía. Como buen jefe nos has hecho quedar bien.
Hasta luego. Muchas gracias, Juan. Realmente muy lindos tus comentarios y pues sí, hay que hacer equipo en todo esto, ¿eh? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Me parece que hay una de la doctora Pinos. Sí, la doctora Pinos pregunta sobre si se recomienda hacer las pruebas rápidas de PCR o tomografía o las dos como protocolos en pacientes que van a entrar al quirófano. Bueno, a ver, en la actualidad, pues en la cirugía de emergencia, en nuestro medio no nos ha dado tiempo para pruebas, esa es la verdad. Los consensos internacionales pues ya empiezan a hablar de que el paciente se ha llevado con una prueba inclusive de PCR al quirófano. En nuestro medio lo que hemos empezado a hacer es extender la tomografía al tórax para tener alguna sospecha y reforzar una investigación pues epidemiológica y clínica para ver si es que hay alguna sospecha. Recuerde que si usted tiene una sospecha puede aplazar la cirugía y puede aplazar la cirugía, debe hacerlo, ¿no? En cuanto a esta pregunta como tal, pues creo que va mucho más allá. El futuro es incierto y tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer mañana cuando el hospital se abra. Y pues ahí sí tendremos que sentarnos ya con el departamento de epidemiología, con gerencia, para ver cuál es primeramente el número de pruebas que podríamos hacer a los pacientes que ameriten para ver cuánta cirugía podríamos hacer de manera segura. Sin embargo, lo que está recomendándose actualmente pues es, primero, usted decide retomar una cirugía, ve el paciente, actualiza exámenes, actualiza comorbilidades, revisa que el paciente está listo. Se debe recomendar a los pacientes una cuarentena obligatoria de 15 días antes de llegar a su cirugía y 48 horas antes realizar una teleconsulta para ver si es que ha habido algún cambio clínico o epidemiológico en el paciente y si es que ha habido cualquier cambio, ese paciente debe ser sometido a una prueba de PCR en tiempo real. Eso creo que sería mucho más adaptable a nuestro medio que realmente hacerles pruebas a todos, porque si todavía no podemos hacer pruebas a todos para diagnosticar, mucho menos vamos a poder hacer para solo un subgrupo de especialistas. Eso va a ser difícil y se abrirá el debate, yo creo que próximamente, en cuanto veamos la posibilidad de empezar a abrir la cirugía electiva en nuestro hospital. Natalie Pinos quería complementar algo a través del micrófono. Sí, David, bueno, mi pregunta estaba enfocada a eso, en el que cuando empecemos a hacer ya cirugías electivas, o sea, que ya no son de emergencia, pues nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer, cuál va a ser nuestro protocolo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que recomienda ahora mismo la literatura, obviamente, en ciudades, en países del primer mundo, pues lo que recomienda es, un paciente está asintomático y yo tengo que operarle, pues lo que yo tengo que hacer es una tomografía de tórax y tengo que hacerle IgG, IgM, pruebas rápidas, no PCR-RT, si el paciente está asintomático. Y si esto está negativo, yo entro, pero igual entro como COVID, ¿no? Porque tengo que estar con todas las protecciones y todas las cosas, a pesar de que yo sé que tengo todo negativo. Estas son las recomendaciones que están haciendo. Como tú dices, es altísimo el costo y nosotros tenemos que ver hasta qué punto nuestro hospital, pues nosotros podemos hacer un protocolo que nos sirva para nosotros, para que nosotros tengamos la seguridad de entrar y empezar a hacer cirugías electivas. ¿A qué me refiero? Porque tú dices, perfecto, nosotros podemos dejarle a nuestros pacientes 15 días que estén en aislamiento. La gente no hace el aislamiento bien y no está cumpliendo con el aislamiento y con sus normas. Además que si les dejas 15 días, también se ha visto que el virus puede aparecer los síntomas desde los 3 días hasta el número 20. O sea que 15 días no suele ser suficiente o en mínima población pues no es suficiente, ¿no? Y tercero, hay algo que nos pasó y es una experiencia que nos pasó en el Hospital del Río, que entró un paciente con tomografía negativa, PCR-RT negativo, pruebas rápidas negativas y es COVID. Entonces, lamentablemente no tenemos nada que podamos hacer que nos vaya a decir que ese paciente realmente no tiene la enfermedad. Y el problema es que operar un paciente COVID, como todos sabemos, casi se aumenta un 30% más la mortalidad y las complicaciones de este paciente. Y eso es gravísimo porque los pacientes se están complicando más y se están muriendo más y nosotros no tenemos una forma como proteger a nuestro paciente para que no se complique. Entonces eso estaba enfocando. Si el día de mañana nosotros abrimos ya consulta o empezamos a hacer eso, ¿cuál cuál sería nuestra idea? Hacer el aislamiento que tú dices, hacer IgM, IgG, hacer PCR-RT, hacer tomografía, hacer todo, hacer pruebas rápidas y tomografía. ¿Cuál sería el protocolo? ¿Qué crees que sería lo más adecuado según lo que tú leíste para la charla?
Bueno, en realidad lo más adecuado es sentarnos con todas las áreas del hospital a sacar un protocolo único que sea aplicable a todas las áreas. Ahorita, pues como tú bien lo dices, hacer una PCR a todos, pero acuérdate, perdón, una prueba rápida a todos, pero recuerde que una prueba rápida es una foto de hace 10 días, entonces el riesgo va a ser igual. Ni lo uno ni lo otro nos va a liberar al 100%. Hay que buscar la mejor fórmula y yo creo que es momento de un protocolo que todavía no lo tenemos en ningún lado, creo que lo tienen muy claro. Es muy fácil decir, pues entremos a todos los pacientes como si fueran COVID, si vamos a entrar a todos como si fueran COVID, ¿para qué les hacemos la prueba, no? Eh, Hay que realizar un protocolo, yo creo, adaptado a nuestro medio, reunidos con quien hace las pruebas, como es el doctor Ordóñez, con nuestro epidemiólogo, con Jorge Andrés, y tratar de sacar un protocolo, ya que pues tal vez el día se esté acercando, no lo sabemos, pero pues, con las decisiones del gobierno muy pronto nos pedirán que abramos, en tiempo prudencial se hará, se recomendará tal vez una reapertura solamente del 25% de las cirugías que estaban represadas inicialmente, no pacientes nuevos, y pues tendremos que ver cuál es la fórmula. La fórmula ahorita no la tenemos, es difícil dar una respuesta porque no se podría dar una recomendación ahorita que pueda ser tomada como verdad, y hay que ver cómo se puede esto aplicar, ¿eh? Yo creo que la recomendación de la cuarentena sí es buena. Obviamente la población nuestra no es igual que la población en países de primer mundo, en donde la parte cultural sí nos juega un poquito en contra porque somos un poco más desordenados, somos latinos, pero pues tenemos que encontrar la fórmula en poco tiempo para poder ya considerar la prueba rápida. No nos da la tranquilidad tampoco. El PCR también tiene una ventana pequeña, entonces hay que buscar la fórmula. Todavía creo que no la tenemos, ¿eh? Muchas gracias por la respuesta. Hay ciertos comentarios en el chat. Bueno, en primer lugar, nuestro gerente, Juan Milivac, en primer lugar felicita al expositor por la excelente presentación didáctica y concreta. Y el doctor Juan Carlos Ortiz eleva la cuestión que si se podría invitar al doctor Ordóñez para que nos explique un poco sobre las pruebas asintomáticas. Sin embargo, ya el doctor Javier Encalada con la doctora Natalie Pinos pues explicaron que el día lunes tenemos esta charla para el cual nos sabrán explicar el área determinada. También nuestro gerente nos hace recalcar que en 10 días ya tendremos disponibles en nuestro hospital las pruebas rápidas. No sé si hay más preguntas de la audiencia, tal vez a través del chat. El doctor Juan Diego López está levantando la mano. Doctor Juan Diego López, es todo suyo el micrófono. Gracias, Agustín. A David, mis más sinceras felicitaciones. Una muy excelente charla, David, muy clara, muy concisa, muy frontal como eres tú acerca de los lineamientos que no solo los cirujanos generales, sino todos los cirujanos deberíamos tener hoy en día ante esta situación. Hace unos pocos días, en una de los tantos webinares a los que estamos nosotros sometidos hoy en día, y que pues las ganas de conocer, de saber, de enterarnos más de esta situación, me llevó, fue uno en particular que vi de la Sociedad Española de Neumología, probablemente Natalie también estuvo presente. Y bueno, pues lo que los doctores, neumólogos, epidemiólogos, infectólogos e incluso cirujanos hacían posterior a las cirugías que los pacientes fueron sometidos, es a hacerles un seguimiento vía telefónica, ¿no? O sea, obviamente no van a ser una gran cantidad de cirugías las que en un momento dado vamos a empezar a hacer, sino esto va a ser progresivo. Y si bien no se les puede hacer las pruebas a todos los pacientes, pero lo que ellos hacían es hacerles un seguimiento vía telefónica. No sé, tenemos la central para llamar a los pacientes, saber cómo están, si han tenido síntomas, para de esa forma nosotros también ir haciendo un cerco epidemiológico, ¿no? David, nuevamente reiterándote mis felicitaciones por tu excelente plática. Una buena noche para todos. Gracias, Juan Diego. En realidad, ese comentario es muy pertinente, lo del seguimiento telefónico, porque si bien el COVID nos ha dejado muchas cosas malas, pues nos obligó a entrar en la telemedicina. Y la telemedicina va a ser una herramienta fundamental ahorita de seguimiento
con cuestionarios validados que van a empezar a llegar para buscar posibles casos que no hayan sido detectados y poder armar los cercos y proteger a nuestra gente, ¿no? Acuérdense que lo más importante es ahorita, aparte de salvar una vida, es protegernos a nosotros, proteger al colega, a las enfermeras, a nuestros Correcto, sí, instrumentadores. efectivamente. Realmente eso es lo que más nos De interesa, ¿no? acuerdo, completamente. Que salgamos de esta curando un paciente, pero yéndonos a casa con la tranquilidad de que todo va a estar bien. De acuerdo, Doctor, el doctor Daniel Reynoso tiene una consulta al respecto al baño post-contacto con los pacientes COVID. ¿Es necesario o no ante un paciente COVID que tuvimos, es necesario el baño, la higienización completa del contacto? Pues sí, ¿no? O sea, ahorita el reglamento para el retiro de los EPP termina con la ducha, ¿eh? Creo que hasta después de llegar del Supermaxi a casa nos bañamos. Un paciente COVID no debería ser la excepción. Es más que mandatorio. Tal vez alguna otra pregunta más de la audiencia, tal vez. No veo más. Como sabemos, pues el coronavirus, esta pandemia, hay muchas incertidumbres, poco se sabe, el mundo médico y científico está más enfocado hacia una posible cura efectiva y obviamente hacia el desarrollo de vacunas para aplicarlas de manera universal a la población. Pero también nos han dejado durante todo este periodo ciertas lecciones. Una de ellas es que nadie en el mundo estaba preparado. Es así, ejemplos de grandes potencias mundiales, europeas, orientales, norteamericanas, se han visto gravemente afectados. Atrás de esto se nos viene, cuando esto pase, se nos vienen nuevas pandemias entre comillas, ¿no? Nuestro hospital, como ya lo habló acertadamente David, también tiene una población en las cuales existen patologías prevalentes, ¿sí? Dentro del área quirúrgica, pues tenemos patologías como colecistitis, tenemos hernias, pacientes oncológicos. En las otras áreas también hay pacientes hipertensos, en los cuales nosotros debemos ya, con anticipación, planificar qué vamos a hacer una vez que esta condición falte, ¿no? Esa será otro de los problemas de salud pública que el mundo se está enfrentando, nuevamente el retorno a la normalidad de las patologías prevalentes. Para cerrar, simplemente felicitar a nuestro colega David Barzallo. Ya estamos sobre la hora de charla. Pienso que por el momento de hoy podríamos dar encerrada esta charla. Muchas gracias a todos los participantes. Listo, bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el lunes.